Muy bien, como si algunos de ustedes pudieron leer el anuncio que siempre se pone del tema que vamos a tratar, se dieron cuenta de que yo digo que por mucho que los hombres estudiemos, por mucho que sea la buena intención, desarrollar herramientas para el estudio de la Biblia y tantas otras cosas de buena intención, de corazón sincero. Pero por mucho que nos esforcemos, nunca podremos llegar a entender los pensamientos de Dios. Él dice, mis pensamientos son mucho más altos que los cielos. Así como los cielos son tan altos de la tierra, así mis pensamientos son más que vuestros pensamientos. Y me refiero a eso porque en las parábolas del reino, toda la hermenéutica, toda la homilética, todas las cosas que se estudian en cuanto a los estudios de no solo de la Biblia, sino que de otros libros, no funcionan. ¿Por qué? Porque las parábolas del reino son el reino en misterio. Y no va a ser aclarado sino hasta que Jesús lo aclara. Quiere decir que todo el entendimiento que hayamos adquirido previo a las explicaciones de Jesús no encajan con las parábolas del reino. Y cuando queremos que las parábolas del reino se sometan a las reglas de interpretación que se han estudiado y se han aprendido, caemos en el gravísimo error de estar como todos los otros que no entendían el reino. ¿Se recuerda de la primera parábola? Estos son los que andan juntos, cerca del camino, pero no están en el camino. Y tristemente, en cuanto al concepto del reino, la gran mayoría de los cristianos no están en el camino. No están en el camino, sino que están junto al camino. Por eso el enemigo les roba la semilla sembrada en su corazón. Y usted dirá, antes de que se enoje, usted dirá, no, ¿cómo va a saber usted que yo no creo a Dios en mi corazón, que no tengo a Cristo en mi corazón, que no lo amo? No estoy diciendo eso. Usted puede ser la persona más consagrada. Usted puede ser una persona sumamente entregada a las cosas de Dios, que ama la justicia, que ama la verdad, y tal como dice la Escritura, que el hombre justo aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. No estoy hablando de su fe. Estoy hablando del entendimiento del reino. Y si usted, en esto espero que sí esté de acuerdo conmigo. Todos somos ignorantes de muchas cosas. Por ejemplo, mecánica. Yo solo sé que hay que echarle gasolina al carro para que camine. Por así decirlo, desde luego sé lo del mantenimiento. Pero lo lleva al mantenimiento, que los que saben lo arreglen. Yo no sé nada de carro. Entonces soy un ignorante en mecánica, física, cuántica y tantas otras cosas. Entonces somos ignorantes en aquellas cosas que no hemos estudiado o que consecuentemente no las hemos aprendido, pero podemos aprender de todo. Si hay enseñanzas en internet, hay enseñanzas en las universidades, en las escuelas, de todo podemos aprender. Pero cuando tenemos el deseo de aprender ese algo y lo estudiamos, el reino de Dios, siendo lo principal, recuérdese que él dice, buscar primeramente, el reino de Dios. Esas palabras, ¿cómo le pesan a usted en su mente y en su corazón? ¿Cómo? Póngase usted como que está hablando con el Señor. Señor, quiero servirte. Señor, ¿qué quieres que haga? Y él le dice, primeramente, busca el reino de Dios y su justicia. Señor, yo amo tu reino y todo. Pero, ¿cuál es su entendimiento del reino? Entonces, eso es lo que va a pasar con esta parábola. Por eso yo estoy apelando, como dice la Escritura, a su sano entendimiento. Escúcheme. Juzgue lo que digo. A ver si no me estoy jalando algo a saber de dónde. Y luego escuche también lo que leo. Y juzgue usted. Lo que usted ha oído de la parábola de la levadura encaja con las lecturas de la Biblia, no con mi interpretación, no con lo que yo pienso, con lo que le voy a leer de la Escritura. Desde luego, como menciono, cuando es un tema como este, así conflictivo, voy y me gusta ver qué opiniones hay en internet. Y he leído a distintas personas decir ciertas cosas, pero yo prefiero leer la Biblia y creer lo que dice la Biblia. Le voy a leer primero lo que dice internet y después regreso a la lectura del pasaje para que usted me diga
lo que dice ese pasaje, a lo que usted interpreta ese pasaje después de que leamos la Biblia. Ok, primero le leo lo que dice Internet. Entre todo lo que busqué dice: generalmente se considera que la levadura simboliza el poderoso crecimiento del reino de Dios a partir de pequeños comienzos, similar a la parábola de semilla de mostaza. La parábola describe cómo una pequeña cantidad de levadura puede transformar toda una masa de harina, lo que refleja cómo el reino de Dios puede influir y transformar el mundo a pesar de sus comienzos modestos. Esa es lo que generalmente se considera, en otras palabras, lo que la gran mayoría del cristianismo considera. Le leo ahora la parábola y dígame usted, y luego razone. ¿Está hablando de eso la parábola? Se la leo. Mateo 13:33. Les digo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Es lo que dice el poderoso crecimiento del reino de Dios a partir de pequeños comienzos hasta que todo es afectado. Unas notas adicionales: 3 medidas de harina. En uno de los comentarios precisamente que leí aquí, dice que esas 3 medidas de harina era lo que se usaba para alimentar como a 100 personas. Y que también era lo que se usaba para preparar los panes del tabernáculo. Ok, ahora, ¿qué ha oído usted o qué ha leído o entendido usted de esto? ¿Le parece que esta parábola está hablando del crecimiento del reino de Dios hasta que leuda toda la masa? Ok, tendríamos que preguntarnos qué es la masa. Porque cuando en las parábolas anteriores lo que hemos visto, lo que es el mundo, que el reino de Dios es el mundo y que la palabra cayó en la tierra, que en la primera parábola es el corazón. Y les recuerdo datos de la primera para entender también lo de la mostaza. En la primera parábola encontramos que todo el planeta Tierra o todo el mundo está simbolizado en 4 clases de respuesta. ¿Verdad? Los que están junto al camino, los que están entre pedregales y los que están entre espinos. Dese cuenta allí que ya nos está diciendo que tan solo una 4ª parte de todo es la que recibe la palabra bien y la fruto. Luego llegamos a la parábola del trigo y la cizaña y vimos que también el trigo y la cizaña están creciendo en el mundo. Y con la luz de la primera parábola que Jesús dijo que debemos entender, siempre nos está hablando de que la mayoría está mal. Dice, muchos son llamados, pocos escogidos. Entrad por la puerta angosta, porque ancho es el camino que conduce a la perdición y angosto el camino que conduce a la vida eterna. No temáis manada pequeña. ¿Ven? Entonces, a lo largo de la escritura, encontramos que nos está hablando de un remanente, que en número es un grupo pequeño. O sea que en tamaño el grupo de los creyentes no es más grande que el del mundo. Entonces aquí, esta parábola dice que leudó todo, dice hasta que todo quedó fermentado. Ahora voy a preguntarle, ¿qué ha oído? ¿Ha oído usted algo diferente de esto? ¿O usted cree que la levadura simboliza el reino de Dios? Sí, ahí dice, porque el reino de Dios es semejante a la levadura. Sí, pero ahora la pregunta es, ¿qué hace la levadura? ¿Qué dice la Biblia acerca de la levadura? Y aquí voy a apelar desde un principio a que usted se recuerde los atributos de Dios, ¿verdad? Omnisciente, omnipotente, pero quiero llamar su atención a inmutable, no cambia.
Cuando la palabra de Dios dice una cosa, una verdad, una enseñanza clara y explícita, no así entre nubes y que yo tengo que recibir dirección directa del Espíritu Santo para entender. No, 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 claro y explícito, leyendo en español respetando la gramática. Cuando la palabra de Dios dice algo así de claro, no cambia a lo largo de las escrituras, y si en algún momento fuera a cambiar, lo dice la misma escritura. Ok, entonces le voy a leer versículos que hablan acerca de la levadura y que están explícitos, no están en parábolas. Esta no es de interpretarse, estas son, como quien dice, esta es la instrucción, el escrito está. Comienzo en Levítico capítulo 2 versículo 11. Escuche, ninguna, que es ninguna, quiere decir que nada, ni una sola, ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, o sea que tenga levadura, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. En otras palabras, en otras porciones dice que aún la carne de los carneros, de las vacas y todo lo demás sube a Jehová como olor fragante. Pero aquí dice que de ninguna ofrenda que ofrecieras a Jehová será con levadura. ¿Cambió eso? Yo digo que no. Pero sigamos leyendo, porque en boca de 2 o 3 testigos conste toda verdad. Ok, sigamos leyendo. Dice en... déjeme explicar algunas notas que tengo aquí. Bajo la ley, cuando hacían el sacrificio de ofrenda quemada, el cual era el sacrificio de la consagración de la vida de la persona a Dios. Fíjese, es un sacrificio de consagración a Dios. Lo seguían con la ofrenda de harina, la cual era hecha de 3 medidas de harina. Recuérdese, la mujer escondió levadura en 3 medidas de harina. Y aquí estamos viendo que en las ofrendas de consagración a Dios se hacían con 3 medidas de harina. Dice así en Levítico 14, versículo 10. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Esta es la ofrenda de consagración a Dios del leproso cuando ha sido limpiado de su lepra. Note eso. Entonces, cuando la persona ha sido perdonada y ya puede acercarse otra vez a Dios, lo hace con una ofrenda de 3 medidas de harina. El día octavo. ¿Sabe usted qué simboliza el número 8 en la Biblia? Nuevos comienzos. Por eso es que es lindo cuando dejamos que la Biblia vaya interpretando a la Biblia. El nuevo comienzo del leproso cuando es limpio de su lepra. Y dice que lleva un sacrificio de 3 medidas de harina. Le dejo eso solo para que se vaya encontrando que en otros versículos que voy a leerle van a decir más o menos lo mismo. Por eso es que es importante esto. Entonces, ninguna cosa con levadura. La ley de la primera mención. Si no ha oído qué significa la ley de la primera mención, es que los estudiosos de la Biblia, y yo ya estoy 100% de acuerdo, no soy ningún erudito de ellos, pero cuando encuentro una verdad la acepto. Cuando por primera vez se menciona algo o alguien en la Biblia, en esa primera mención se destaca su carácter, se destaca su función, lo que va a hacer, el papel que va a jugar en el plan de Dios. Entonces, la primera vez que se mencionan las 3 medidas de harina es en Génesis, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Dice así, no lo voy a leer, se lo voy a contar. Se le aparecen a Abraham 3 personas, que es Jesús o el Cristo en el llamado Antiguo Testamento, y 2 ángeles. Y Abraham, cuando los ve, les dice, por favor, vengan y los voy a atender, y les dice que se sienten, que les va a traer comida. Pero lo importante es
que va y le dice a Sara que prepare 3 medidas de harina para hacerles pan a los 3 visitantes. Como ya le dije, los comentaristas, los estudiosos dicen que 3 medidas de harina eran suficientes para alimentar a 100 personas. Y aquí son solo 3. Es bastante el banquete que les piensa dar Abraham. Claro que no. No es tanto por el banquete que les piensa dar, sino que es lo que el reino de Dios en misterio nos está dejando saber. 3 medidas de harina tienen que ver con la restauración del pecador, del leproso, para con Dios. Y aquí encontramos que la primera vez que se habló de las 3 medidas de harina fue cuando Abraham quiso, ¿qué?, ser hospitalario y atender al Señor y a los 2 ángeles que iban con él. Entonces, para mí, es fácil ver que Dios nos inspira aún antes de que lo conozcamos o entendamos. Pasan cosas en nuestra vida, experiencias en nuestra vida, que ahora viendo para atrás con la luz de la palabra decimos, era el Señor, ayudándome, protegiéndome, guiándome en ciertas cosas. Entonces yo miro aquí que las 3 medidas de harina tienen el propósito de comunión con Dios. Pablo no le llama por eso uno le llama la comunión, otro le llama la Santa Cena, pero Pablo le llama la mesa del Señor, porque es de sentarse a la mesa a tener comunión con Él. De hecho, cuando María y Marta, ¿verdad?, el famoso texto de Marta, Marta, estás muy afanada con tantas cosas, mientras que María escogió la mejor parte, la de sentarse a tener comunión con el Señor y escucharlo en su palabra. Eso, entonces, es lo que hasta ahorita vamos viendo. La comunión entonces que se tenía alrededor de la mesa. Por eso al hablar, digo, de la celebración de la mesa del Señor, se menciona, de la última cena del Señor, se menciona, Pablo la menciona como la mesa del Señor. Voy a Mateo capítulo 16, versículos del 6 al 12. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Levadura, pan. ¿No es un razonamiento lógico? Si nos está hablando que tengamos cuidado de la levadura, de plano que está hablando de la clase de pan que debemos de comprar, ¿verdad? Entonces tiene lógica. Y ya por eso también la levadura en la harina, ¿verdad?, que fue leudada, tiene lógica. Pero por eso es que necesitamos ver la interpretación que Jesús da, para que nos demos cuenta cuán lejos estamos de la verdad. Entonces ellos pensaban como que porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Pudiera aplicar yo aquí el otro texto de no solo de pan vivirá el hombre, y aplicarlo entonces que es la comida, pero también la comida intelectual, la comida espiritual. O sea que en este primer capítulo, digamos, de donde ya Jesús está hablando con sus discípulos, les dice que la levadura para él simboliza la doctrina de los escribas y los fariseos. Pero eso todavía no es todo. Sigamos leyendo. Vámonos ahora a Lucas capítulo 12, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Cómo consideraba Jesús la levadura?
Era la doctrina de los escribas y los fariseos, que es la hipocresía. ¿Sabe que la palabra hipócrita viene de la misma palabra, de la misma raíz del actor? ¿Verdad? Un hipócrita es un actor. ¿Por qué? Porque está haciendo de jefe de la policía cuando no es jefe de la policía. Porque está haciendo de bandido cuando no es un bandido. Porque está haciendo de superhéroe cuando no es un superhéroe. Entonces, ese es el actor, es lo mismo que la hipocresía. Cuando uno actúa de una manera que no es lo que normalmente es, que no es su carácter real, ¿verdad? Cuando uno habla de una manera cuando está con unas personas, de otra manera cuando está con otras personas, en fin, es un hipócrita. Entonces los escribas y los fariseos eran hipócritas, y Jesús se los dijo más claramente a ellos: hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Así que no hay forma de equivocarse de que Jesús está tratando la doctrina de los fariseos como hipocresía, que presenta ser algo que no es. Es una doctrina que ya manoseada, corrupta, pervertida. Aquí se ve el Señor entonces señalando la doctrina claramente como hipocresía. Para entender cómo ellos eran hipócritas, hay que considerar que lo que nos enseña lo que podemos aprender en internet acerca de la levadura. Porque miren, Jesús escogió cosas específicas para hacer sus parábolas. Una vez más, las reglas de interpretación dicen que se usa una cosa conocida comúnmente por todos, que es facilísimo de entender, para enseñar algo no conocido, algo difícil. Pero ¿qué va? Jesús no está usando ese sistema. En las parábolas del reino, Jesús está usando cosas que ellos conocen para mostrarles lo que no conocen, pero no lo entienden. Porque lo que ellos entienden de la levadura, como todos estos que mencionan los escritores y los críticos aquí en internet, la gran mayoría mira la levadura como algo bueno, como el poder de Dios creciendo de poquito hasta leudarlo todo. Pero, y eso es verdad, que el poquito de levadura leuda toda la masa. Pablo lo va a decir más adelante: un poco de levadura leuda toda la masa. Pero lo está diciendo en un consejo de cuídense, no se metan en cosas malas, no se metan con mentiras. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces aquí tenemos que ver por qué escogió la levadura. ¿Qué es lo que hace la levadura? Yo leo cuando quiero hablar con autoridad, aunque no sea mía, sino que de los escritos de otros y aceptos por personas que sí lo saben, lo que hace la levadura. Y en síntesis, aunque lo explica ahí muy claro, yo se lo voy a resumir con lo más sencillo de que lo entendí. Prácticamente dice que la levadura forma vacíos y que lo que hace es robar aire a la harina. Entonces, en una bola, una masa de harina que se ve así de grande, adentro hay espacios de aire, ¿verdad? Y dice que es debido a que roba de otros neutrones para ir de las células, para irse haciendo una cadena de que una le roba a la otra y la otra, hasta que queda una masa vacía. Y la interpretación que dan es que asfixia, que ahoga a la harina, y de esa manera es que la levadura la leuda. Y fíjese que en la parábola del sembrador, el Señor nos dijo que que la semilla cae entre espinos y abrojos que ahogan la palabra. Cuando habla del engaño, de las riquezas y del afán de este siglo, lo que hacen es ahogar la palabra. Y cuando falta aliento, dice que el cerebro lo más que dura sin aliento son unos 5 minutos. Y entonces eso es lo que hace la levadura. Prácticamente ahoga a la doctrina pura, la sana doctrina. Y entonces los cristianos que creemos en la Biblia y todo, pero si está ahogada esa parte del reino, no la podemos discernir, no la podemos entender. ¿Por qué? La levadura, que es la doctrina de los fariseos,
que es hipocresía, está ahogando la sana doctrina de Cristo. Jesús se los dijo claramente: ustedes invalidan la palabra de Dios, la ahogan, no la toman en cuenta, la desechan para guardar sus tradiciones. Así que esta parábola no está hablándonos de nada bueno. No está hablándonos del gran crecimiento del reino de Dios, sino que por el contrario, del gran crecimiento de la mentira, de las doctrinas falsas que han ahogado la mente del cristianismo a tal grado que toleren matrimonios homosexuales, que ordenen a pastores homosexuales y todo. Una abominación total. Una hipocresía total. Eso no pueden llamarse santos, eso no pueden llamarse ni siervos de Dios. Son unos hipócritas, están actuando un papel que no son. Están actuando un papel de personas santas, dedicadas a Dios, cuando son emisarios del enemigo. Son aves los que tienen un puesto de autoridad, son aves que se comen la semilla del reino para que no se multiplique y no dé fruto. Ustedes pueden ver en la concordancia, en las enciclopedias y en internet. No lo voy a hacer por causa del tiempo. La función de la levadura, cómo va atacando poco a poco, y todo lo que dice que hace la levadura en la harina es lo que la falsa doctrina hace en la iglesia. Por ejemplo, va, como digo, matando todas las células que tienen que ver con el entendimiento del reino, y va inflándose con grandes doctrinas, señales, prodigios, prosperidad y todas las cosas. Y va inflándose a tal grado que ya es una cosa leuda. Toda la iglesia, todo el cristianismo está leudado. El trigo y la cizaña están creciendo juntos, y lo mismo que hace la cizaña de robar luz, robar agua a las raíces y todo, es lo que hace la levadura. En la parábola de la semilla de mostaza, el Señor nos mostró cómo el crecimiento estructural y externo del reino ha sido afectado, cambiándole la forma y haciéndola semejante a lo que el mundo llama grande en el aspecto gubernamental. Como le mostré, el reino de Siria, el reino de Nabucodonosor, los grandes reinos eran simbolizados por el árbol frondoso, con las bestias bajo su sombra, con las aves en sus ramas. Eso es el crecimiento anormal, contra naturaleza, que sufre la semilla de mostaza. Y aquí nos está explicando lo mismo, solo que en lo interno, la transformación que se está dando adentro, el ataque a nuestra mente, a nuestro entendimiento, de tal manera que nos quiere asfixiar para que ya no pensemos en las cosas que son la verdad del reino, sino que nos dejemos llevar por las maravillas y las apariencias de otras cosas. El carácter ya no es el carácter puro del siervo de Dios, del creyente en Dios, sino que es un carácter inflado. Porque se hablan grandezas, cuando se va a ir a batallar, cuando se va a ir a pararse enfrente al palacio a reclamar y todo, se habla de unas cosas tremendas, grandes palabras, pero no tienen nada que ver con el reino de Dios, con la doctrina del reino de Dios. Jesús nos advirtió que prestáramos atención a la primera parábola, y como les digo, en la primera parábola nos muestra que 3/4 partes están mal. Tan solo 1/4 parte recibe la palabra. Luego, en la del trigo y la cizaña nos dice que crecen juntos. Luego, en la parábola de la semilla de mostaza, como la forma ha sido exagerada contra naturaleza. Y ahora en la levadura, como la doctrina, las cosas que son de creencia personal, también está siendo adulterada. ¿Adulterada con qué? Con algo que Dios ha dicho: nada que lleve levadura va a ser acepto en el reino de Dios.
los efectos que produce son muchos, pero sigo leyendo ahora en Hebreos capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido, antes de leer este texto para aclarar por qué lo pongo, esa situación de una mente no renovada, de una mente ahogada, mantiene a la iglesia en una estatura de niños. Pablo ya dice que el niño es el cristiano carnal. El cristiano que todavía está en todas las cosas del mundo, no en pecado, no anda pecando, no, como le digo, pueden ser buenísimas personas, pero todavía siguen con cosas que no competen al cristiano y no entienden las cosas de la madurez. Y dice claramente la escritura que el heredero, todos los cristianos que son parte de la herencia, coherederos con Cristo, aunque es Señor de todo, mientras no madura, mientras no crece, no hay ninguna diferencia entre él y los esclavos. Y vuelvo a repetirlo, ¿qué diferencia hay en la iglesia de Guatemala con el resto de Guatemala? ¿No estamos en la misma esclavitud? ¿No estamos en las mismas limitaciones? ¿No estamos sufriendo bajo las mismas mentiras y los engaños? ¿Por qué? Porque la iglesia no entiende el reino de Dios y no ha madurado. Ahora sí, Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y quiénes son ellos? Para los que por el uso, o sea, lo practican, ya es algo usual, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, no en el conocimiento, en el discernimiento del bien y del mal. Al no poder discernir, se asume que es verdad basado lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero el hombre natural, el que no ha participado del alimento sólido, no puede discernir. Entonces se encuentra como el hombre natural que no entiende las cosas de Dios. Discernir espiritualmente. Distinguir algo es separar algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Comúnmente se refiere a operaciones del ánimo y el ejemplo que se pone es billetes falsos, ¿verdad? Son iguales los que no sabemos de cómo es la textura de los billetes y todo lo demás, los miramos iguales, no encontramos diferencia porque no hemos aprendido a discernir la diferencia entre el grosor o entre lo liso o lo áspero del papel, etcétera, etcétera. Muy bien, creo que esas palabras son a lo más que quiero llegar. Ok, ahora regresemos a la parábola. Dice que el reino de los cielos es semejante a una medida, a un poco de levadura que una mujer mezcló en 3 medidas de harina. Una mujer escondió. Y esa palabrita escondió solo aparece en la parábola esta. Aparece 2 veces, pero es cuando Lucas repite la misma parábola. Entonces, esa palabra escondió literalmente es esconder. Quizá que no la puedan encontrar, porque más adelante vamos a venir a la parábola del reino, que es como un tesoro escondido, pero las palabras en el original son diferentes. El escondido del reino, me adelanto a decirlo, es como lo que usan de encriptar, ¿verdad? Que ahí está la cosa, solo que está encriptada y hay que saber cómo desencriptarla para entender. Pero está a la vista, se puede ver, solo que no se entiende. Ok, esta no, esta es un esconder. Y el esconder de la mujer, la mujer en la Biblia, por lo general se usa para ilustrar 2 cosas. Por un lado, la sabiduría, cuando está hablando de mujeres que están haciendo el bien y todo lo demás. Y por el otro lado, del engaño y la mentira, cuando están haciendo el mal. Por ejemplo, en Apocalipsis, cuando habla de Jezabel, al cual yo he oído a tantos el espíritu de Jezabel y esto que lo otro. No hay tales de eso. Está hablando, lo voy a leer y lo explicamos adelante. Pero ahorita entonces, dependiendo del contexto que se habla de la mujer, se tiene que entender si es la novia del Cordero o si es la mentirosa, la farsante.
Y aquí esta mujer escondió la levadura. Lo hizo con engaño. Mientras que Jesús dijo, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. Eso es Juan 18:20. Ahora leo Hechos 28:31. Pablo dice que estaba predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente, sin impedimento. Entonces, cuando aquí nos está hablando de esconder, y que es una mujer la que esconde, precisamente está enfatizando el concepto de la falsa doctrina, la hipocresía, que es la doctrina de los escribas y los fariseos. En Apocalipsis 2:18 al 29, que es lo que habla de lo de Jezabel. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Solo voy a leer los exceptos de la palabra que competen al tema. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Paremos a meditar. Una iglesia tan buena como la describe al principio y todo, ¿cree usted que iba a tolerar una mujer así de abierta y descarada? Claro que no. Esto es la astucia del engaño. Por eso está usando a la mujer, que es la mentira, ¿verdad? Como la introduce. Y si se dice ser profetisa, no era profetisa, sino que está hablando de las falsas profecías, tal como los escribas y los fariseos. Apocalipsis en su mayoría es simbólico. Consecuentemente, esta mujer es lo que mismo que decir que es la que es mujer que escondió la levadura, que es la doctrina de los fariseos. En resumen, la palabra de la levadura, la parábola de la levadura, dice que el reino de Dios está contaminado con falsa doctrina, con doctrina que ahoga la palabra del reino, con doctrina que quiere mantenernos embobados, adormecidos, que nos falte el oxígeno para razonar la sana doctrina. Por eso entran los falsos profetas y nos emocionan. Y mire, voy a usar esto otra vez como un paréntesis simplemente para exhortar. A mí me duele cuando miro cómo pierden el tiempo muchos condenando a los pastores ladrones que se roban el dinero y que todo lo demás. Que los hay, los hay. No, yo no estoy defendiendo a nadie. Simplemente digo, ¿para qué voy a perder el tiempo con eso? Con eso no edifico a nadie. Estoy batallando como un carnal, como un niño que tiene celos y contiendas, que es lo que dice Pablo en Corintios, no me lo estoy inventando yo. ¿Por qué? Porque eso no edifica en nada. Y además, si ninguno de esos pastores ha sacado una pistola para robarle el dinero a la gente. Oh, pero los engañan, le sacan el diezmo. Sea lo que sea, si los engañan, si le sacan el diezmo, Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Es responsabilidad de ellos. Así que, ¿por qué perder el tiempo con esas charadas? Captemos que eso es uno de los desvíos del diablo. Ustedes que son tan celosos de esas pequeñeces, perdonen, ¿por qué no usan ese tiempo para estudiar en el reino de Dios? El reino de Dios que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y para ver cómo tenemos que actuar para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces ya dejemos esos pleitos tontos. La aplicación de esta parábola sería entonces a los falsos profetas o al abuso religioso de la profecía. Jezabel ilustra la usurpación de autoridad apoyada en falsa doctrina y el abuso de autoridad, el enseñorarse. Con su enseñanza engaña a mis siervos. Y noten, déjenme leer esto. Pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimento sacrificado a los ídolos. ¿Cree usted que en una iglesia van a aceptar a una mujer que está induciendo a los fieles a cometer inmoralidades sexuales y todo? Claro que no, pero es que este es un libro simbólico. Y a lo largo de la Biblia, el prestar atención a otras doctrinas es adulterio espiritual. Santiago lo llama, almas adúlteras.
¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Se da cuenta? ¿Y cuántas almas adúlteras hay en nuestra congregación? Bueno, no está hablando de alguien que está teniendo relaciones sexuales, está hablando de alguien que la amistad con el mundo, le encantan más las cosas del mundo, el sentido de gobierno y de todo del mundo, le encantan más las cosas del mundo, los placeres del mundo, el tiempo del mundo, que las cosas de Dios. Eso es todo. Entonces, a lo largo del Antiguo Testamento, los profetas advertían como rameras a las naciones y a las personas que inducían a adorar a otros dioses y a poner otras doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Esta es una porción de la Biblia para recordarnos que sí, vamos a ser juzgados por nuestras obras. No somos salvos por obras, pero sí somos evaluados en nuestro crecimiento o en lo que hemos hecho para la gloria de Dios por nuestras obras. Si son de paja, heno, hojarasca, van a ser quemados por el fuego, aunque si de corazón nos hemos arrepentido y andamos creyendo en el Señor como nuestro Redentor y Salvador, tratando de obedecerle, seremos salvos como por fuego. Pero si edificamos oro, plata, cosas que permanezcan, seremos premiados por nuestro esfuerzo. O sea que sí es importante entender que hay levadura y empezar a razonar. Es una exhortación a volver a las Escrituras. La iglesia no estudia la Biblia. Por lo tanto, solo lo que le gusta, oye, y lo que le da comezón de oír, eso es lo que oye y acepta y defiende y todo, pero no escudriña las Escrituras. Y estas dos parábolas, entonces nos han llamado la atención. Jesús nos está diciendo, miren, yo sembré buena semilla en el mundo. Parte cayó en buena tierra, la mayoría no. Pero en ese mundo entonces creció el trigo y la cizaña. Y ahora cuando yo ya establecí la iglesia para restaurar la comunión, el enemigo se ha ocupado de darle una forma de grandeza, pero que es una grandeza anormal contra naturaleza, y ha dañado la sana doctrina, ha pervertido el mensaje del reino y lo ha hecho tantas otras cosas. Y recuérdense que pervertirlo no significa que ahora dice que hay que adorar al diablo y que esto, que lo otro, no. Lo que le dice a los cristianos es que se ocupen en cualquier otra cosa buena, en cualquier otra cosa maravillosa, pero que no es lo que el Señor está esperando. Que pongamos a sus enemigos por estrado de sus pies para que Él venga a su justo reino aquí en la tierra a gobernar. Muy bien, pregunta.